Yo quiero hacer referencia, comenzar esta reflexión haciendo referencia al texto del Evangelio que se leyó el martes pasado en la misa diaria. Fue un Evangelio tomado de Lucas y era un texto muy corto y muy conocido a nuestros oídos. En Lucas es mucho más cortito que en San Mateo. Y el texto del Evangelio decía: el reino de Dios se parece a una semillita de mostaza, y el reino de Dios se parece a un poco de levadura que ha sido mezclada con 3 medidas de harina. 3 medidas de harina era la suficiente cantidad de harina para hacer por lo menos más de 100 a 120 panes para personas. Esa era la cantidad de harina, que eran 3 medidas en la época de Jesús. Esa noche yo leí una reflexión del Evangelio que me gustó mucho. Ayer yo mencioné que era de un dominico de Uruguay, y no, esa era otra. Esta que leí para el Evangelio del martes era de una dominica de clausura de un monasterio en Murcia, en España. Y ella decía que Jesús, para hablar de Dios, utilizaba imágenes de cosas de la vida cotidiana. Y utilizó 2 palabras que me hablaron muchísimo en ese momento, y decía: son cosas minúsculas y cosas sencillas. Fueron 2 las palabras que ella utilizó en el texto que escribió ese martes, pero que encierran un potencial enorme. Y decía esta frase: de algo tan minúsculo como una semillita de mostaza surge un árbol exuberante donde otros seres vivientes encuentran refugio. Esa es la frase que utilizaba. Y decía: qué imagen tan hermosa de lo que debe ser tu vida y la mía, un árbol exuberante donde otros seres vivientes puedan encontrar reposo. Exuberante no es una palabra que utilizamos mucho en nuestro vocabulario diario, pero me gustó mucho esa palabra, exuberante. En el Evangelio que hoy leí, que leyó el diácono, Jesús va a hablar de la comunidad que él sueña que vaya creciendo alrededor de su persona, y contrapone a ese sueño que él la sueña como una comunidad de discípulos, de hermanos, de enviados, de servidores. La contrapone al mundo religioso que él habitaba, el mundo religioso propio del judaísmo del siglo I, donde toda esa religiosidad estaba marcada por una clarísima y marcadísima jerarquía, donde los títulos honoríficos eran importantísimos, y no solamente que era una jerarquía muy marcada y títulos honoríficos, sino que el mundo religioso en el que él habitaba, aquellos líderes religiosos, sobre todo el fariseísmo, cargaba a la gente con lo que Jesús llama en el Evangelio fardos pesados sobre las espaldas. Y si tú sabes lo que es un fardo, pues es un bulto muy grande que generalmente se lleva precisamente sobre las espaldas, y cuando lo llevas para transportarlo de un sitio a otro, la persona está totalmente encorvada, llevando ese fardo en las espaldas. Y él decía que los fariseos hacían exactamente eso, colocaban fardos pesados de leyes, de rituales, de condiciones, de mandamientos sobre las espaldas de la gente. El judaísmo lo llegó a llamar un yugo, algo que pesaba muchísimo y que hacía casi imposible tener una relación con Dios. Él contrapone el sueño de su comunidad de servidores humildes y fraternos a este mundo tan jerárquico como era el templo de Jerusalén y el movimiento religioso de los fariseos y de los maestros de la ley. Y lo contrapone con 3 imágenes, 3 frases, donde Jesús dice básicamente: no llamen a nadie maestro, porque solamente uno es maestro,
Y en los evangelios, en el leccionario, ese segundo maestro se escribe con M mayúscula. No llamen a nadie Padre, porque solamente uno es el Padre de los cielos, y ustedes todos son hermanos y hermanas. Y no llamen a nadie guía. Curiosamente, la palabra en el evangelio en inglés no es guide, es master, que es básicamente amo o señor. No llamen a nadie ni amo ni señor, porque el guía solamente es uno y lo llama el Cristo, el ungido de Dios. Entonces termina diciendo, la relación de ustedes tiene que ser una relación realmente de hermanos y hermanas, servidores humildes, donde no va a haber jerarquías, donde se tienen que evitar títulos, y esa es la imagen que Jesús soñaba para la iglesia que habría de nacer eventualmente de aquel grupo de hombres y mujeres que lo acompañaron en los primeros años de su predicación en Galilea y en Judea. Aquí hay un problema, gente. Nosotros generalmente huimos de todo lo que sea minúsculo, huimos de todo lo que sea sencillo, huimos de todo lo que sea descomplicado, huimos enormemente de nuestra desnudez espiritual y definitivamente tú y yo huimos del morir a nosotros mismos. El ego individual y el ego colectivo rehúsa a renunciar a lo que percibe como grande, como poderoso y como pomposo. Nuestro ego se alimenta de todo este mundo, tanto sea social, político o religioso, que sea muy elaborado, nos fascina, nos atrae, nos atrapa, y Jesús de Nazaret, gente, apunta hacia otra dirección y a otro camino. Jesús apunta a lo minúsculo y a lo sencillo, semillas de mostaza y un poquito de levadura. Jesús apunta a vivir y a cultivar una fe en esas cosas en nuestras vidas que son bien minúsculas y que son bien sencillas, pero como decía la dominica de clausura, encierran un potencial enorme de fuerza y de transformación. Hemos cantado hoy como respuesta al Salmo, y anoche me cautivó, y prepárate, Mario, porque lo vamos a cantar otra vez al final. Así que salte el piano dentro de un rato. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Yo los invito a que esta semana volvamos al Salmo de este domingo. Vivimos momentos de tan poquita paz. Vivimos momentos tan dolorosos y tan terribles. Pero anoche yo no me quedé tranquilo con lo que había compartido en la misa de las 6. Le dije a Mario, mándame otra vez la respuesta al Salmo, porque quiero trabajar con eso. Y no fue hasta hoy, en casa de mi mamá, después que ya la habíamos levantado y limpiado y desayunado y cantado de Happy Birthday, y fue su cumpleaños, 89 años, ni se enteró. En un momento creo que se enteró, porque le dije, ¿sabes cuánto cumple? Me dijo, ¿cuánto? Le dije, 89. Y me dijo, bueno, un poquito más para que dure más. Le digo, too late. Ya no se puede celebrar un poquito, no, un poquito menos. Me dijo, quita un poquito menos para que dure más. Después que terminado, yo puse a escribir y dije, ¿qué es lo que yo percibo, aparte de todo el tema de guerra y todo el tema de problemas personales que tengamos, que yo percibo que hoy a la gente, y cuando a mí me atrapa, siento que a mí me lo hace, que nos quita la paz? ¿Sabes lo primero que me surgió a la mente? Me surgió así inmediatamente: las redes sociales. El mundo de las redes sociales es un mundo que creo que ya se nos ha escapado de las manos, tanto a nivel personal de muchas personas, a nivel social. Es un mundo de muy poca paz. Vivimos en un mundo marcado por la tecnología constante, y ya la tecnología básicamente hace que nuestras vidas dependan de ella.
No sé si alguno hizo un depósito de banco esta semana, no lo van a ver por lo menos una semana más, lo saben, ¿verdad? Porque todo el sistema de depósitos bancarios está quebrado en estos momentos, un glitch que hay en el sistema de computadoras. Y gente que no está pudiendo pagar el mortgage, gente que no está pudiendo pagar las cuentas, porque lo que depositaron hace 5 días no les aparece en el balance. Está en las noticias. Así que todo el mundo va a correr ahorita a checar la cuenta de cheques. Y es un problema de tecnología. Ya dijeron que no es un hack ni nada de eso, un glitch. Todos los glitches que hay. Y yo decía, wow, creo que hoy el mundo tecnológico, y créanme, no estoy en contra de la tecnología ni muchísimo menos, pero creo que es un mundo que se nos ha escapado de las manos y que es el causante de una de las primeras razones por la que tantos de nosotros vamos perdiendo nuestra paz. Creo que el mundo tecnológico, creo que las redes sociales, en el momento en que se hacen dueño y control de nuestras vidas, nuestra vida interior, la vida espiritual, la vida del alma, la salud mental, empieza a romperse. Y eso que hemos llamado en el libro del Génesis, imagen y semejanza de Dios, empieza a sufrir enormemente. Porque aquello que es imagen y semejanza de Dios comienza a convertirse después en redes virtuales, en botones, en alambres y creo que tristemente en una inteligencia artificial. Algo estamos perdiendo de nuestra alma y de nuestra humanidad. Pongo esto como un ejemplo. Hay montones de cosas en nuestras vidas que nos pueden quitar la paz. Y tú y yo hemos cantado en esta tarde, guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. ¿Cómo hacer esto? Creo de verdad que tenemos que volver a valorar, a promover, a amar, a practicar lo minúsculo y lo sencillo. Creo que tenemos que descubrir en esas cosas sencillitas de nuestras vidas, cosas cotidianas, como sentarnos a hablar con un amigo, como abrir una buena botella de vino, como tomarse un buen café, como caminar aquí en el Parque de las Mujeres, a ver los patitos y las iguanas. Lo minúsculo y lo sencillo es un camino seguro del alma a un lugar donde vamos a encontrar la paz que es Dios. El lugar donde guardamos esa alma es un Dios que es Padre, que es Maestro y un Dios que es guía, revelado y encarnado en una persona que se llama Jesús de Nazaret. Ese es el lugar más seguro, el lugar más de amparo, de descanso, de acogida, de fortaleza en la soledad, en la enfermedad, en las tristezas, en los sufrimientos. No son las redes, no son las cosas, es lo minúsculo y lo sencillo, porque eso nos lleva a Dios, donde nuestra alma descansa en paz. Lo minúsculo y lo sencillo, gente, es el lugar de encuentro con Dios. Lo minúsculo y lo sencillo nos va llevando, sin darnos cuenta, poco a poco y sin violencia, a morir a uno mismo. Nos hace menos egoístas, nos hace más generosos, nos hace vivir más para los demás. Corramos hacia Dios. El Salmo de esta tarde también tiene una frase que dice: estoy, Señor, tranquilo y en silencio, como un niño recién nacido, amamantado en los brazos de su madre. Qué rico vivir la vida de viejos así, ¿eh? Como niños recién nacidos, amamantado en los brazos de una madre. Termino con una historia corta de una de las santas más queridas y veneradas en la Iglesia, Santa Teresita del Niño Jesús de Lisieux, la francesa,
la que se murió jovencita. El Papa Francisco hace un mes, principio de octubre, escribió una exhortación apostólica que llamó C'est la confiance, en francés. No era ni en latín siquiera. Y la escribió en el 150 aniversario del nacimiento de Teresita del Niño Jesús. Y la llamó la confianza en el amor misericordioso de Dios. C'est la confianza. Esa es la confianza. Teresita del Niño Jesús murió a los 24 años, entró al Carmelo a los 15 y era desde pequeña soñadora, aventurera. Parece que eso es parte del carisma del Carmelo descalzo, como Teresa de Jesús. Quería hacer y hacer grandes cosas, quería ser como Teresa de Jesús, quería ser como Juan de la Cruz y quería ser misionera. Y hay un montón de correspondencia entre ella y misioneros franceses en Asia. Ella cuenta que cada vez que lo intentaba hacer algo grande, pues fracasaba. Ella no podía. Decía que le recordaba cuando era pequeña subir los escalones de su casa, que eran escalones muy altos, y las piernitas no le alcanzaban. Hasta que finalmente en su proceso tiene un momento de iluminación interior muy grande y entiende que ella no puede sola, que ella quiere ser grande y no puede. Y descubre que lo que tiene que hacer y que Dios la invita es hacerse muy pequeña, hacerse como una niñita y vivir como una niñita. Y toda esa espiritualidad que ella va a presentar en su autobiografía, La historia de un alma, ella lo va a llamar el caminito. O sea que el camino de Dios para ella era un caminito, era sencillo, y era rápido y era corto. Y era convertirse básicamente y vivir siempre como una niña pequeña que corría constantemente a los brazos de Dios y de Cristo, era muy cristocéntrica, como ella recordaba que cuando era pequeña corría a los brazos de su papá. Y recuerda una anécdota que ella cuenta ahí, que en la exhortación apostólica está, de cuando tenían 15 años que el padre van con las hermanas en peregrinación a Roma, y era una familia bien acomodada en ese momento, y se quedan en el hotel que tenía Roma, la última tecnología del momento. ¿Saben cuál era? ¿No te recuerdas? Un elevador, gente. Un ascensor. Y ella recuerda que se quedaba fascinada con el ascensor, que ella entraba libremente al ascensor y el ascensor la llevaba a donde quería. Y ella dice, eso es lo que tengo que hacer. Igual que corría hacia mi papá siendo una niñita y mi papá me levantaba en los brazos y era quien me levantaba del suelo, igual que el ascensor en Roma me levantaba y me llevaba donde quería ir, yo tengo que hacerme niña y tengo que correr a los brazos de Dios. Cuidado, gente, suena muy bonito, ¿verdad? Qué difícil. Qué difícil. Y hoy pensando me di cuenta de que el elevador de que ella hablaba, si se recuerdan, todavía existe en Europa, eran unas jaulas de hierro, ¿se recuerdan? Y todavía hay ascensores más modernos todavía en Europa, en edificios de apartamentos, que no caben ni 4 personas. Y para entrar en esos ascensores de hierro, aquellas jaulas, solamente cabían 3, y ustedes dirían, ¿y el equipaje? Lo llevaban otra gente por escalera. Tenías que entrar sin equipaje. Un niño o una niña cuando corre hacia su papá y su mamá, si estaba jugando, salta del piso y suelta los juguetes o el iPad y corre a los brazos de papá y mamá. Suelta lo que tiene. No es tan fácil correr a los brazos de Dios como un bebé, porque queremos correr, pero queremos llevar. Y hay que soltar. Hay que soltar tantas cosas para poder correr a los brazos de Dios como Teresita de Jesús propone en el caminito. Y brincar en esos brazos y que esos brazos nos levanten de la tierra y del polvo y de nuestras miserias. Y allí encontraremos
la paz. Así que le pedimos hoy al Señor correr a sus brazos, soltándolo todo y recordando y celebrando y aceptando con paz y con alegría todo lo minúsculo que podemos ser y todas las cosas sencillas que aún están en nuestras vidas y que nos deben fascinar. Yo los invito a cantar de nuevo, Mario, la respuesta al Salmo. Cantémoslas 2 veces, pero un canto que vamos a orarlo. Al cantarlo vamos a orar esta antífona con todo el corazón, diciéndole al Señor: ayúdame a ser minúsculo, minúscula, ayúdame a ser lo más sencillo y sencilla posible.